nombre es Ascensión Doñate y soy licenciada en Psicología y doctora en Ciencias Sociales, ambos títulos por la Universidad de Valencia. Trabajo en el Instituto de Políticas de Bienestar Social, Polibienestar, de la Universidad de Valencia desde hace ya 10 años. Este instituto trabaja estudiando las políticas públicas y políticas de bienestar social con el objetivo de mejorar la calidad de vida y bienestar de toda la sociedad y desde un enfoque interdisciplinar. Entré colaborando en un proyecto nacional de investigación en temas de salud y a partir de ahí me surgió la posibilidad de hacer mi tesis doctoral. No desaproveché la oportunidad y hice mi tesis doctoral a través de una beca FPU del Ministerio y todo eso terminé la tesis en 2017 y desde entonces mi aprendizaje ha seguido, he podido desarrollar mi carrera como investigadora y he participado en diferentes proyectos tanto nacionales como internacionales. Mi investigación se ha centrado principalmente en el ámbito de las enfermedades crónicas y población mayor. En concreto, estas investigaciones con proyectos tanto nacionales, internacionales y contratos con la administración pública han tratado de mejorar lo que es la calidad asistencial que se le da a estos pacientes crónicos, también de mejorar la eficacia de los servicios que se les han prestado y también de mejorar la calidad de vida y el bienestar percibido que estas personas necesitan cuando se les aborda desde el sistema sanitario y social. Actualmente mi investigación y mi trabajo principal dentro del instituto es dentro de un proyecto europeo que se llama In Advance y está financiado por el programa Horizonte 2020 de la Comisión Europea y bajo el liderazgo del profesor Jorge Garcés. Este proyecto para mí es apasionante y es un reto social y sanitario muy importante porque trata de mejorar la calidad asistencial de los servicios paliativos, de los cuidados paliativos que se les ofrecen a personas mayores con enfermedades crónicas complejas, pero desde un punto de vista temprano. Yo creo que todos cuando pensamos en cuidados paliativos, pensamos en ese cuidado paliativo de final de vida, de que se ofrece a pie de cama, y este proyecto lo que trata es de adelantar esa implementación de ese inicio de los cuidados paliativos mucho tiempo antes, incluso si puede ser desde el momento del diagnóstico de que una persona se le diagnostica una enfermedad crónica que no va a mejorar, que por su naturaleza y más en personas mayores va a sufrir un declive. Lo bonito de estos cuidados paliativos tempranos es que se pueden llevar a cabo en paralelo completamente con los tratamientos propios de una enfermedad crónica o de un cuadro de multimorbilidad. Por lo tanto, no significa que el paciente va a morir de forma inminente, si lo que queremos es mejorar su control de síntomas y mejorar su calidad de vida. Y esto es todo un reto porque, como he dicho, los cuidados paliativos es un tabú, están muy estigmatizados y estamos trabajando tanto para que se rompa ese estigma, pero también para que en la práctica clínica los pacientes que no tienen enfermedades oncológicas tengan las mismas oportunidades que los oncológicos, porque se ha visto que hay una diferencia en la práctica clínica y queremos equiparar las oportunidades de recibir estos cuidados. Dentro de este proyecto, así como en otros del área de salud, dentro del instituto las tareas que solemos hacer es diseñar programas de intervención o programas en los que luego, por supuesto, los implementamos durante un tiempo a través de estudios longitudinales. Es muy importante que estos programas o estas intervenciones vayan acompañadas de una evaluación rigurosa y, por tanto, diseñamos métodos de evaluación, herramientas, instrumentos de evaluación ya validados en la literatura científica y los implementamos y recogemos datos. Esto es muy importante porque nos permite ver si esos programas han tenido eficacia o un impacto real por ejemplo, en el bienestar percibido de la persona o si suponen un ahorro para el sistema social y sanitario. Esto, por ejemplo, lo vamos a realizar en el proyecto In Advance a través de 5 ensayos clínicos. Es tan importante realizar este tipo de evaluación, primero, por supuesto, porque necesitamos saber si esos programas al final han supuesto un beneficio o no para la población diana.
También esos resultados luego los transformamos en informes científicos y en publicaciones científicas que a nosotros como investigadores nos nutre nuestro currículum académico, nos permite divulgar los resultados que hemos obtenido hacia la población académica y científica. También es muy importante, y es una de las tareas que también hacemos en Polibienestar, es transmitir y traducir esos resultados en un mensaje dirigido a los que se llaman, como les denominamos, policy makers o decision makers. Es importante que estas personas dentro de las administraciones públicas que tienen poder para hacer cambios legislativos o hacer cambios en la provisión de servicios conozcan los resultados que llevamos a cabo con metodologías rigurosas de evaluación y puedan disponer de esos resultados que hemos obtenido para hacer cambios reales en los servicios que pueden proporcionar a la sociedad, porque esos resultados que les hemos proporcionado al final están basados en evidencia científica. Durante todos estos años de carrera investigadora sí que me quedo con que esto no es una carrera con un fin, no tienes un propósito final que conseguir, sino que es una carrera de fondo en la que te vas encontrando obstáculos, te vas encontrando también manos amigas que te ayudan a seguir adelante, y es un camino muy bonito que recorrer. Y la verdad es que yo dentro del seno de Polibienestar me siento muy feliz, muy a gusto, muy orgullosa de poder desarrollar mi carrera investigadora, en la que me siento, como he dicho, pues con muchas manos amigas con las que poder seguir creciendo y muchos apoyos, y la verdad es que creo que los límites al final dentro del instituto nos los marcamos nosotros.